A través de la reproducción de un viaje imaginario, en este segundo capítulo vamos a conocer los diferentes oficios y sus responsabilidades vinculados al desplazamiento de un tren. Una vez que la máquina estaba preparada, el viaje ya se podía iniciar, tras recibir las órdenes del jefe de estación o del factor de circulación. Cada destino tiene su hoja de marcha, y donde para el tren y donde no debe parar, ¿comprendes? Entonces, y ahí van todos los coches, la composición del tren, todos, composición del tren, coche tal, coche BB, coche AA, AB y C, o sea, era primera, segunda y tercera, tercera lo eliminaron, queda primera y segunda, A y B, la categoría A y B, ¿no? Número tal, coche AA, número tal, coche AAB, número tal, porque había hasta mixtos, coches mixtos, en fin, y eso era la hoja de marcha, mercancía lo mismo, toda una hoja de ruta, con toda la composición del tren, toneladas de freno, número de máquina y lo mismo. Y el itinerario, ¿sabes? Dónde tenía que parar, dónde no tenía que parar, en fin, hasta destino. Ese era el trabajo, digamos, bueno, del factor de circulación. Todo el tren se llevaba un 1007 que se llamaba, y creo que se llama, un 1007 en el cual iban reflejados todas las series de vagones con sus porcentajes de peso frenado en taras y pesos brutos, netos y todo. Y la mercancía de cada vagón, que llevaba también su documentación de mercancía, iba todo reflejado en ello. El factor de circulación se encargaba de que ese tren se formase realmente con lo que debía llevar. Íbamos con un boletín que nos había dado el auxiliar al presentarnos al depósito, íbamos con ese boletín al factor de circulación y le dábamos ese boletín y ya nos justificábamos nosotros de que ya estábamos a disposición de explotación. Los jefes de tren eran unos señores que iban en los furgones y eran los encargados de que el tren llevase toda su documentación. A través de la formación, cómo estaba formado el tren, el estadístico y el jefe de circulación le daban un 1007, que era la documentación del tren, donde iban reflejados todos los vagones que circulaban aquel día. El boletín, quién era el maquinista, quién era el ayudante, su número de matrícula y todos los agentes que iban a ir de servicio en ese tren. Él tenía que supervisarlo todo. Tenía que mirar precintos de todos los vagones, que los vagones iban precintados. Todos, por un lado y por el otro, todas puertas y ventanas, si eran vagones cerrados. Y en ruta, si el tren se tenía que parar entre dos estaciones por alguna cosa, era la máxima autoridad, inclusive sobre el maquinista y el ayudante de maquinista. El maquinista era el jefe, o sea, el maquinista era el responsable de la máquina, pero el jefe de tren era responsable de todo el tren. Inclusive controlaba los tiempos de marcha. Los tiempos de marcha que había concedidos entre dos estaciones, si era de 20 minutos, si había tardado 21, figuraba aquel minuto de pérdida en el boletín del maquinista, y al maquinista le suponía una sanción. Al contrario de si ganaba tiempo en el tren, al maquinista le suponía una economía, le pagaban por minutos tren, que se llamaba. Bueno, pues antes de salir un tren de una estación de viajeros se hacía uso de la campana. Con la campana se tocaban 3 toques. 3 toques indicaban que faltan 15 minutos para salir el tren, para seguridad de los empleados y comodidad del viajero. 2 toques que faltan 5 minutos. Y un toque es la señal de que salga el tren. Cuando un tren ha salido de una estación y convenga a hacer la señal de alto, el jefe de la estación hará repicar fuertemente la campana. Esta señal será transmitida al maquinista, el cual, al oírla, es señal de alto. Bueno, pues esta campana se utilizaba antiguamente para anunciar que el tren iba a partir. Entonces, depende del sentido en que fuera el tren, se daban 2 toques o se daban 3. Si iban en sentido Soria, se daban 2. Y si iban en dirección Madrid, se daban 3 toques. Si era par, era dirección Soria,
y si era impar es dirección Madrid. El maquinista, en el momento que da el tren dispuesto al jefe de estación o factor de circulación, le dice: oye, el tren dispuesto. El jefe de estación se acerca al pie de la locomotora, al pie, para que sea visible, y nos abre un semáforo, una señal. Yo pedía la vía, me la concedían, y entonces cogía yo mi gorra, mi banderín, mi gorra, mi silbato, y para dar la salida al tren me ponía el banderín hacia arriba y el pitó. Y el tren me pitaba, como que me había oído, y arrancaba su marcha. Si por cualquier circunstancia yo recibía alguna seña, o bien del guardaagujas, porque veía alguna cosa mal del tren, y me ponía el guardaagujas una señal de paro, entonces yo automáticamente o le pitaba, 3, y a continuación le bajaba el banderín y el maquinista paraba. Una vez que se sonaba la cosa bien, pues se devolvía a dar otra vez la salida y el maquinista se marchaba. Si no llega, no te ve por alguna circunstancia atmosféricas, que no te ve por lo que sea, hay que ir a pie de máquina siempre, a dar la orden de marcha a pie de máquina. Esté donde estés, si estás lejos, es un tren de mercancía que es muy largo, pues tienes que ir hasta que te vea, hasta que él te conteste como que está ya a través que la señal está abierta, está en verde para poder marchar, y que tú le estás dando la orden de marcha. Y de noche, con un farol como ese, con una luz verde, te lo ponía también a la altura de la cabeza, el silbato, y te daba el tren dispuesto. Tren dispuesto, pitabas, para que si había algún viajero que no hubiera subido, para que supiera que tenía que subir, ya no había nadie a caminar. Los que usábamos los factores de circulación tenían el blanco, rojo, verde y amarillo, siempre también. Y luego los guardaagujas llevaban el rojo y amarillo siempre, y los capataces de maniobra y los enganchadores rojo y amarillo. Ellos no tenían verde ninguno. Y tenían el blanco también, el blanco para alumbrarse, para poder ver, claro. En las estaciones, cuando daban la salida al tren, con silbato, primero la campana de mano y luego el silbato o el banderín encarnado arrollado y un golpe de silbato. Dabas la contestación con un golpe de silbato de la máquina y arrancabas el tren. Se circulaba mucho por inercia. La inmensa mayoría era por inercia y el conocimiento de... Por eso, por ejemplo, un maquinista cuando lo trasladaban de un depósito a otro, pues los primeros días no hacía servicio, lo que hacía era prácticas de vía. Iba con otro tren, iba conociendo la vía, para que luego el día que tendría que salir él con un tren, que ya conociese la vía, el perfil de la vía, donde había una pendiente, en fin, conocerlo todo. Yo era el maquinista y era el responsable de la conducción del tren. Había un boletín en el cual reflejabas todas las incidencias que te pasaban. Las paradas accidentales, algún atropello, todo iba reflejado en el boletín, firmado y sellado. Los minutos ganados, los minutos perdidos, las paradas. Nosotros, según los kilómetros que recorríamos y toneladas que remolcábamos, teníamos una economía. Si gastábamos menos carbón que el que teníamos previsto, pues nos daban una prima. Si hacía mucho viento, te pasabas a 300 kilos más de consumo, porque el viento es un freno tremendo para los trenes. Y claro, tenías que gastar más. Había economía
de carbón y de aceite de engrase, que te pagaban, y de minutos ganados, y de minutos perdidos que te restaban también. Y luego, pues en la marcha eso, fiscalizar si pierde tiempo el maquinista o lo gana, pues lo asentabas en la hoja de marcha y en el boletín. Si tenía 40 de marcha y le costaba 45, pues le ponías 5 minutos al maquinista. En cambio, si iba el tren retrasado y le ponías ganado, porque si va a la hora no le puedes poner ni perdido ni ganado. Pero si va retrasado y ganaba algún minuto, también se lo ponías ganado. Siempre que se perdía tiempo, el maquinista tenía que responder, a hacer el descargo, tenías que justificar el por qué había sido. Y si no estaba justificado, pues ya estaba el pliego de cargos, a descontarte perras de la paga. Y dentro de un túnel, pues nada, no veíamos nada. Lo único que se veía era si el fogonero abría la puerta del cajón de fuegos y veías el resplandor del fuego. No se veía absolutamente nada. Ya como se suele decir, uno en su casa a ciegas va, pues así nos pasaba a nosotros aquí, que sabíamos dónde estaban los mandos y de esa manera. Hombre, los túneles, si es por el día o por la noche, varía bastante, porque si es por el día hay túneles que entras a lo mejor en Tisures en curva y eso suele ser peligroso porque saliendo del túnel tienes que tocar el silbato, porque a lo mejor se da el caso de que a 300 metros hay un paso a nivel, sin guardabarrera. Había riesgos dentro de los túneles, por supuesto. A mí, en el túnel 4 de Riglos a La Peña, o de La Peña a Riglos, concretamente me tuvieron que sacar una vez medio asfixiado, porque daban muy malos carbones y se concentraba tanto el humo que tenías que medio abrir el cajón de fuegos y con un caldero de agua meter la toalla y envolverte la cabeza. Había gente que aguantaba muy bien, pero había otros que aguantaban menos. Cada 30 metros hay unos refugios que es para meterte allí, que eso lo hacían cuando la brigada estaba trabajando allí y oían al tren, pues entonces cogían y se ponían ahí en el refugio como unos casetones dentro del túnel y luego cuando pasaba pues salían a hacer el trabajo. Procurar que cuando un maquinista hay una pendiente y abre mucho el regulador para tirar la máquina más, pues hay que meterle más carbón porque si no la máquina se quedaría sin presión. Es decir, el fogonero tiene la misión de que al maquinista no le falte presión en la caldera, ni agua, porque si le faltan cualquiera de las dos cosas, la máquina tiene que parar, no puede con el tren. Por ejemplo, para subir una pendiente y la máquina patinaba porque empezaba a llover. Entonces, como nosotros ya lo sabíamos, abríamos el arenero, que era con vapor, abrías un macho, abrías el arenero y aspiraba la arena que estaba seca y muy finica y la metía entre la llanta del carril y el carril y le hacía coger más adherencia al carril, o sea, le hacía agarrarse al carril y no patinar. Los areneros son, ahí va la arena en esos dos recipientes que hay ahí que son cuadrados, y entonces ahí esos tubos que se ven salir, que son 4 aquí, 4 allá, 4 aquí, 4 allá, es para que cuando abre el maquinista la arena, entonces cae la arena por aquí, por este tubo, si vas marcha adelante, si vas marcha atrás por este. Y siempre, siempre, siempre que los areneros funcionen, porque el maquinista no sea un poquitín descuidado, la locomotora no tiene por qué patinar, ni en las arrancadas, ni cuando nieva, ni cuando llueve. En las fuertes pendientes de descenso había que usar todos los dispositivos de frenado de que disponían tanto la máquina como los vagones. El freno de husillo solamente. Y para eso iban los guardafrenos
que con una señal pitido alargado y dos cortos mandabas apretar frenos de las garitas. Y para aflojarlos, un pitido largo y uno corto. Justito el que tenía para sentarse, que algunos sí que tenían una tablita para sentarse, y estos hombres, como anécdota, pues se solían llevar en una lata, pues quemaban leña, y las ascuas de aquella leña pues se la ponían debajo de un capote que llevaban, se tapaban, y debajo, como si fuese una falda camilla de las mesas antiguamente, ahí se ponían y allí iban un poco calientes. Porque la máquina no podía, a lo mejor llevar 200 toneladas, una máquina pequeña como era antes, se le echaban los vagones encima, y había que ayudar al maquinista para frenar el tren, o quitarle para subir a cuesta. Cuando tú veías que no podías hacerte con el freno de la máquina, que ya llevábamos, pero solo las máquinas, entonces les pitabas y ellos atendían al pitido tuyo y iban apretando el fuego. Te apretaban, por ejemplo, las pendientes fuertes, para que no se embalara mucho el tren, te sujetaban el tren y te apretaban un poco. Tenías, por ejemplo, que el tren estaba velocidad máxima 60, que era por entonces, en las mercancías, 60 o 70, entonces ellos veían que aquello, ya calculaban ellos hasta la velocidad, o les pitabas tú, ellos te apretaban y te sujetaban el freno. Los de usillo es un usillo, una manivela que con las manos apretabas. Los de barranco llevaban unos tambores que metías vapor por debajo del cilindro del tambor y apretaba hacia arriba, y una galga levantaba y frenaba las zapatas de freno, pero solo de la máquina. Y entonces vino el freno de vacío, que por medio de unas mangas y unos tambores de freno de 1200, 1500 y 2000 kilos de potencia de freno, cada tambor manejabas el tren desde la máquina. En los viajes del ferrocarril podían suceder numerosos incidentes, con distintos riesgos, que se trataban de solucionar con la pericia de los profesionales que en él trabajaban. De día y de noche, contra el viento, con lluvia y con nieve, el maquinista, ayudado por su inseparable fogonero, afrontaban los retos climatológicos aguzando el ingenio y aplicando todos sus conocimientos para sacarle a la máquina el máximo rendimiento con la mayor seguridad. Era un oficio duro, era muy duro, el fogonero era muy duro, porque cuando se ensuciaba el fuego, con un barrón tenías que clavarlo en el fuego y levantar las escorias que pesaban 40, 50 kilos, y sacarlas por la puerta, que se enfriaran y tirarlas a la vía. Y reponer el fuego, eso lo hacías en las paradas de las estaciones. Había maquinistas que cuando te veían así, por ejemplo, tenías que limpiar el fuego, que era duro de verdad. La limpieza de un fuego en el mes de agosto, con semejante cajón de fuegos y quitando las escorias que se hacían, eran muy pocos maquinistas los que no te echaban una mano. Si la cosa estaba muy mal y era plena línea, iba muy apurado, el maquinista sí podía, le echaba una mano a arrimarle carbón, a picar briqueta, lo que podía, pero poco, porque tenía que estar muy pendiente de la vía, por si acaso había alguna señal extraordinaria o alguna cosa así. Tenías que ir pendiente por si acaso había alguna señal. Cualquier accidente, y los vigilantes de la vía te anunciaban la parada o lo que fuera. Durante la noche, por ejemplo, aunque hiciera frío, sí que era obligatorio ir mirando constantemente en la vía. Aún así, por la parte delantera de la locomotora van unas mirillas, unos ojos de buey, que por ahí veías todo lo que había delante de ti. Y yo recuerdo que aquellas nevadas de los años 50 eran catastróficas para el tren. Y rompíamos la nieve, hasta 3 metros, y nos metíamos a romper la nieve, y 4 metros,
y nos metíamos con las máquinas a romper la nieve y la rompíamos. Aquello era muy malo, muy malo, muy malo. Podía haber un descarrilo, podía haber un alcance, podía haber un choque, podía haber un atropello en un paso a nivel, que en tiempo se producían muchos, en fin, una serie de cosas de estas. Le ponías alto al maquinista, sacabas el banderín y parabas, y si veías que se estaba descomponiendo un vagón, que podía ser de paja o de alfalfa, o que salía humo de un vagón, 1000 cosas podían pasar. Y luego tenías que cubrir el tren por las dos partes, por delante y por atrás tenías que poner los petardos a la distancia reglamentaria. Entonces era obligación del maquinista proteger el tren por cola. Se cogías la caja de petardos, ibas a 250 metros del tren, de la cola del tren, y ponías 3 petardos en la vía. 3 petardos que llevaban una abrazadera, lo metías, y uno de otro a 15 metros. Si, por ejemplo, el jefe de estación mandaba un tren y yo no había llegado todavía a la otra estación, estaba en medio del trayecto, el maquinista iba y pisaban los petardos, los 3 petardos, ya sabía que algo ocurría. A raíz de ahí ya iba marcha a la vista hasta llegar a ver si encontraba alguna incidencia, la cola del tren o lo que sería. Eso era un aviso para no chocar con el tren que estaba parado delante, que era proteger el tren. Entonces, el maquinista, pues con su teléfono que llevamos para cogerlo a los cables, llamabas a la estación inmediata y es, ¿qué pasa? Que me han hecho esto. Llevabas el teléfono y lo aplicabas al poste, porque estaban marcados los postes que estaba el enchufe del teléfono. Había veces que tenías que ir a lo mejor 100 metros más atrás o para adelante, y hasta que encontrabas el poste ese. Y antiguamente era diferente el teléfono, porque llevaban unos palos largos que tenías que enchufar a la línea. Eran unos teléfonos que había que colgar a la línea telefónica, el cable 5 y el 3, negativo y positivo, y entonces se pedía socorro y venían a socorrerte. Y luego, cuando llegabas a la base, había un libro de reparaciones donde tú anotabas todas las averías que llevaba la máquina. Y entonces se entraba al taller y calderería y hacían las reparaciones. Tenías un tiempo limitado para repararla. En los largos trayectos desde la estación de partida hasta la de destino, se pasaba por otras intermedias en las que había que detenerse para que los viajeros bajaran y subieran y para agregar o segregar vagones. Lo primero que había que definir un poquito si el tren que va a llegar, bien sea de viajeros o de mercancías, tiene operaciones a realizar en la estación o solamente es de paso, ¿no? En cualquiera de las formas, el protocolo de autorización y concesión de vía que se suele utilizar corresponde al jefe de estación y lógicamente se hace con las estaciones colaterales. Antes de pedir autorización de expedición o confirmar la llegada a la estación que procede el tren, hay que coordinar con los diferentes servicios las operaciones a realizar. Entonces me refiero, pues antaño había de carga y descarga, de revisión, de mantenimiento de coches, de viajeros o de vagones, o si alguna otra operación que había que realizar, como antiguamente será repostar de agua las máquinas de vapor, ¿no? Cuando los trenes entraban a vía desviada, tenían que pasar a 30 km por hora y se les tenía que recibir con el banderín amarillo desplegado que indicaba al maquinista que no iba en línea recta, sino que se tenía que desviar y por lo tanto tenía que tener la precaución, y la velocidad máxima con la cual podía acceder a la vía era de 30 km por hora. Le daba la orden, si había que meter ese tren por otra vía, decirle al guardagujas en la vía que iba a entrar el tren. Entonces tú le dabas la orden a ese señor para que fuese a la entrada del tren
y cambiase la vía correspondiente en que iba a entrar el tren. Todos los trenes llevaban un jefe de tren, inclusive los de viajeros, ¿eh? Todos los jefes de viajeros, que en trenes de viajeros, aparte de llevar la responsabilidad de que el tren fuese bien, llevaban también el equipaje. Los equipajes también eran ellos los encargados, aunque llevaba ya un mozo que era el que movía a los mozos de tren que llevaba para mover los equipajes, para colocarlos, la situación, pues a la estación, hasta Zaragoza, se tienen que bajar estas 7 maletas, pues situarlas allí en un sitio por estaciones colocadas y va entregando las maletas o cogiendo las que le entregaban en aquella estación. Porque además del jefe de tren, venían los guardafrenos y esos señores tenían la obligación también, además de servir los frenos de los trenes, de descargar y cargar los bultos que hubiese en cada estación. Inmediatamente que parabas en cualquier estación, por ejemplo, con los trenes de viajeros que llevabas, le habías dado un buen recorrido a la locomotora, el maquinista, mientras el fogonero ponía la toma de agua para rellenar el tender, el maquinista rellenaba las bielas y todas las articulaciones y le echaba una chorrada de aceite. Con esta era el alma de la locomotora, era el aceite. Las aguadases, por ejemplo, son unos depósitos que están por encima del nivel de las locomotoras y que por medio de un nusillo abrías el tanque, cruzabas la manguera y lo ponías encima del orificio que tenía el tanque, el tender, y llenabas el tender de agua. A lo mejor ese tren llegaba y tenía 20, 10, 5, 1 minuto de retraso, o sea, de parada. Entonces, los visitadores, que eran los de material móvil, iban y reconocían el tren. La máquina no. La máquina, eso ya era del maquinista, ahí no. Pero sí todo el tren, reconocían todo el tren. Bueno, pues cuando llegabas en las estaciones de tránsito, por ejemplo, La Cañada, o Venta de Baños y esas cosas, que eran trenes de viajeros, ahí, pues tenías que darte prisa para reconocer todo el tren completamente. Llegaba un tren que salía, por ejemplo, enseguida, y había que ir uno por cada lado, porque si no, no le daba tiempo al visitador a hacerlo. Bueno, pues nosotros llegábamos, y según con este martillo soy un poco corto, pero llegabas y le dabas al aro, se nota que está fijo, que está fuerte, entonces se veía que estaba bien el aro. Y ahora cuando le dabas el golpe y sonaba un poco a hueco, pues entonces pues estaba flojo y había que quitarle, darle de baja inmediatamente. Cogías, le dabas de baja, hacías en los boletines estos, les dabas de baja a jefe de estación para que ese vehículo había que retirarle. Por ejemplo, la tracción, tenías que observar todo, las mangas, los tornos de enganche, las cadenas y todo, que fueran todo en perfectas condiciones. Y luego ya, por ejemplo, cuando ya empezó el freno por vacío, pues reconocer el freno por vacío y comprobar con el maquinista y comprobar bien si todos los vagones frenaban. Y, por ejemplo, el de cola había que verlo, ¿no? Luego las suspensiones, por ejemplo, tenías que ver los grilletes, ver si llevaban las tuercas en las arandelas, los pasadores y las cajas de grasa que iban en perfectas condiciones, porque, claro, había muchos sistemas de cajas de grasa. También tocábamos las cajas de grasa que se llamaban, pues las tocábamos con la mano y veíamos si la temperatura pasaba de lo suyo, pues ya había que andar descubriéndolo. Luego, por ejemplo, en los vagones, las puertas de los vagones tenías que estar observándolas bien si estaban descarriladas o no estaban descarriladas. Muchas veces se caía la puerta, tenías que volver a ponerla, o según si se había caído en un solo sitio, pues centrarla, colocarla en su base. Ya íbamos previstos hasta incluso de una pasta dura, que por ejemplo había una unión de un tubo o un codo, así, pues había que hacer así. Y si tenía agujeros el tubo que estaba picado, pues le poníamos un papel o le poníamos, en fin, era todo a base de así, hasta llegar a establecer el freno que tenía que marcar la máquina. Para que el tren
saldría de la estación, que no saldría con retraso, pues hacíamos cualquier filigrana, porque si el tren se retrasaba, el visitador pagaba un día de haber o medio día de haber por salir con retraso ese tren. Pero eso no lo podíamos decir tampoco. Reparaban todo lo posible del vehículo para que pudiera continuar. Y en caso de no poder, pues decían, este vehículo hay que apartarlo. Se apartaba. Entonces se transbordaba esa mercancía a otro vagón para que continuara en otro tren. Los vagones repartidores se cargaban y se descargaban en todas las estaciones, porque entonces no había tantos camiones, no había tantos medios de transporte, era todo por ferrocarril. Y se descargaba azúcar, bacalao, patatas, aceite, se descargaba escobas, se descargaba de todo. Entonces, como cada vagón lleva su documentación, pues lo aparta y dice, pues en tal tren tengo que segregar este. Llega a la estación allí, donde está el jefe de estación o circulación, y traigo 2 vagones o 3 para eso. Bueno, venga, a hacer maniobras, se quita el vagón allí, ya está. El puesto mando, entonces, nos decía, ese tren le sobra tantas toneladas. Entonces, llegaba el tren, se estacionaba, cogías la documentación y ese tren a lo mejor podía llevar 700 toneladas. Y el trayecto que tenía que subir tenía que llevar 600, había que reducir a 100 toneladas. Entonces había que mirar lo que pesaba cada vagón y con arreglo a lo que pesaba cada vagón decía, pues hay que quitar 5 vagones, o 3 vagones, o 2 vagones. Entonces al guardagujas le decías, mira, por aquí cortas, estos vagones llévamelo a tal vía, que había más vagones de otros trenes que se habían quedado, y a cerrar el tren. En principio, pues con los banderines, que había banderines amarillos, y había banderines rojos para hacer maniobras, eso es lo que llevaba siempre el capataz, debería llevar siempre un banderín rojo y otro de amarillo. El amarillo para precaución y el rojo pues, siempre para dar órdenes de parada. Con el banderín rojo haciendo de arriba a abajo, siempre, pues era dar topes. Con el banderín rojo haciendo círculo, era lanzar, hacer maniobras. O sea, lanzar los vagones, se cortaba, la máquina empujaba y entonces se le mandaba a hacer alto al maquinista, el maquinista paraba y entonces los vagones corrían solo hacia la vía donde tenían que clasificarse, bien en el lomo de asno que se llamaba, que era aquí en un lomo de asno, o bien en plano que corrían los vagones. Pues con ese tractor de maniobras enganchábamos los 4 o 6 vagones que había que agregar o segregar y luego formábamos otra de nuevo el tren y lo disponíamos para dar a la salida cuando el jefe había pedido vía y se había concedido la estación inmediata. Había que hacerlo con la mayor rapidez posible, porque no puede estar un tren en una estación lo que le dé la gana a uno, tiene que justificarlo, porque si un tren llega a una estación y se tira para segregar un vagón, ¿qué te iba a decir yo? Pues media hora no se segrega, no se tarda en segregar un vagón. Y eso te lo vigilan desde la inspección. Pues el jefe de tren, pues dándoles de baja en la hoja que llevas de material, dar de baja los que han dejado y si agregan alguno, pues lo aumentas en la misma hoja. Y había las toneladas que has dejado y las que has cogido. El caso es que no pase de la carga que puede remolcar la máquina. Una vez que estaba cerrado el tren, es lo que había que hacer el maquinista ya por cuenta del maquinista, hacer el freno, hacer todas sus comprobaciones y una vez que él había terminado y lo tenía en condiciones, me avisaba. Oye, ya estamos dispuestos para marchar. Pues entonces yo me ponía en contacto con el puesto de mando y decía, bueno, este tren lo tengo dispuesto para cuando ustedes quieran. Se pedía vía a la estación colateral, me la concedía y entonces yo iba y los pedía. Para que el jefe de estación pueda expedir
el tren tenía que reunir varios requisitos. Primero, si se había realizado operaciones de agregar o segregar, bien sea vagones o viajeros, esas operaciones tienen que estar finalizadas y revisadas. Por lo tanto, tenía que haber una coordinación con los diferentes servicios. Sí, bueno, había preferencias, pues los trenes de viajeros a los mercancías, naturalmente. Luego pues, había trenes militares, trenes de servicio, de vías y obras para trabajos y demás. Cada uno tenía su categoría y le damos preferencia siempre a los trenes de viajeros. Se ha dado casos de empezar a montar gente que no cabían. Exceso de viajeros, porque en aquellos tiempos, sobre todo, le diría yo, cuando había soldados militares licenciados y demás, montaban hasta en el techo. Y claro, nadie se quería quedar en tierra. Y todos montaban. La única forma que había para circular ese tren con exceso de viajeros, había que darle al maquinista una orden escrita, naturalmente, reducir la velocidad a 20 por hora. Siguiendo las órdenes del factor de circulación, el tren se ponía nuevamente en marcha. Y el interventor en ruta, que era para controlar ya esos viajes de pasajeros, para picar los billetes, controlar los pasaportes, en fin, todas esas cosas, digamos, los títulos de viaje, mejor dicho. El interventor en ruta es el responsable, por decirlo de alguna manera, de los viajeros. Lo primero que hace el interventor es ver el número de plazas. Antes de ir al tren, lo primero que hace es ir a ver el número de plazas, qué plazas lleva ocupadas, lo que es el estadillo. Con ese número de plazas y con esa ocupación de plazas ya se va al tren. Un rato antes de la salida del tren va recibiendo a los viajeros y una vez en ruta el interventor con ese estadillo ya va directamente al asiento, al número de plaza y si corresponde con el billete que lleva el viajero. Esto se utiliza para marcar el billete. Es una forma de ver que ya ese billete ya lo he visto y inutilizarlo en la medida de que se puede inutilizar un billete. La función es, una vez que tienes a toda la gente bien, que van sentados, que van con su billete y en su plaza, pues hombre, un poco la ley aquella de policía de ferrocarriles, vigilar que nadie altere el orden o que pueda manchar o ensuciar, y también para hacer una prolongación de billete. Hay viajeros que tienen un billete a Zaragoza y en medio del camino dice, bueno, pues me voy a ir a Barcelona. Entonces iría incorrectamente desde Zaragoza a Barcelona y se le podía hacer una continuación de viaje. Y bueno, y sobre todo la gente que se intentaba colar, lo que hacía era meterse en furgones de carga o en plataformas, no en coches de viajeros. En los coches de viajeros era muy fácil de detectar el viajero sin billete, puesto que el interventor estaba paseando por el tren y pidiendo los billetes y aunque parezca que no, al principio nos cuesta un poquito de trabajo, pero cuando llevas unos años en este oficio, las caras se te quedan rápidamente. Este señor no me suena de nada, se me ha colado. Aquí, sobre todo, la habilidad que desarrollamos es quedarnos con la cara y escribir de pie. La Guardia Civil también hacía servicio en los trenes, en todos los trenes de viajeros. Cuando se iba a pasar frontera, iba la policía también para controlar los pasaportes, todas esas cosas. Para cuando llegas a la frontera, pues evita tener que pasar todos por él. Entonces ya te controlaban en el propio tren. Vamos pendientes de las señales. Ahí tenemos unas señales que cuando hay un paso a nivel, antes de llegar al paso a nivel, hay una señal que con una S, pues silbar para llamar la atención a los que puedan cruzar ese paso a nivel. Antiguamente había muchos pasos a nivel, muchos en las líneas, había muchos pasos a nivel y entonces como había muchos pueblos con mucha gente, pues cada X kilómetros había un paso a nivel y estaban guardados normalmente por mujeres que se llamaban guardesas. También había hombres, pero en la mayoría, en muchas partes había una guardesa y estaban en los, por decirlo así, en los caminos que ahora son caminos, pero que antes tenían mucho tránsito porque había mucha gente en los pueblos y entonces tenían que pasar de una finca a otra o con animales, estaban para echar las barreras, subir y bajar las barreras.
tenían una especie de garita en donde estaban resguardados de las inclemencias del tiempo, y cuando venía el tren, ellas echaban la barrera y cuando pasaba la volvían a levantar. Esa era la misión de ellas. Antiguamente, pues como no había medios de comunicación para avisarles de que venía un tren por bien teléfono, alguna cosa o algo, porque había barreras que eran en carreteras generales, o sea, de nacionales. Entonces había barras de 12 metros. Y eran unas barras, pues que allí al manubrio, darle al manubrio, levantarlas, y se veían que estaban pintadas de blanco y rojo. Claro, el tren tenía un horario, pero muchas veces venía retrasado, adelantado nunca, retrasado sí. Y luego había trenes especiales que a lo mejor los anunciaban y de eso no sabíamos nada, había que estar al loro, sí. Porque no había teléfonos y claro, y había que estar mirando a la vista, y en el momento que lo veías venir, pues había que salir, cerrar las barreras, o las cadenas, o las puertas, claro, lo que había. Y después ya una vez de pasar el tren, pues la que he dicho, coger y abrir las barreras y dejar todo normal ya para que la carretera esté limpia para los vehículos y todo el que pasaba. Si había visibilidad, si había niebla, pues había que cerrarla con tiempo. A lo mejor 5 minutos antes y tenían los vehículos allí parados en la carretera. Pues he conocido pues 3 tipos de barreras. Puertas, que había puertas que cerraban la mitad de la carretera a cada lado, 2 puertas, una a cada lado. Había también el brazo, que se le daba vueltas al brazo y bajaba la barrera de lado a lado. Pues cuando se rompía la barrera, había unas cadenas también. Eso estaba en emergencia, se llevaban en la barrera y de emergencia unas cadenas, se enganchaba una cadena a un pichote de un lado al otro, y esa es la barrera que había para precaución. En la barrera había una garita para refugiarse el guardabarrera, claro, en tiempo malo, si hacía frío, si llovía o cosas de esas, o si hacía calor también. Teníamos una mieja de garita y allí nos metíamos. Pero ni luz ni nada, allí no había, con el farol y nada. Cuando venía el tren, pues claro, había que cerrar la barrera y por la noche, si era de noche, pues poner el farol. Y por el día el banderín. De momento no teníamos teléfono. Luego ya nos pusieron un teléfono que estábamos comunicados con las dos colaterales, las estaciones colaterales. Y cuando venía el tren, salía de la estación esta, pues avisaban al paso nivel que había salido el tren. A lo mejor le duraba 3, 4 minutos, 5, 7, lo que fuera. Pues estaban señalizados con una aspa que ponía atención al tren, a 50 metros o 60 antes de llegar al paso. Y luego tenía otro letrero más pequeño, atención al tren en el mismo paso. Sí, muy peligroso, mucho, porque vamos, allí te fiabas un poco y te pilla un vehículo o una persona y derecho a la cárcel. A ver por qué había sido, a ver por qué, sí. A mí, gracias a Dios, no me ha ocurrido nada. No me ha ocurrido ningún percance. La barrera se la lleva muchas veces, muchas. Pero bueno, no pasa nada. Al conductor del coche a lo mejor se ha llevado la barrera, le ha roto el parabrisas y no le ha pasado nada. No le ha pillado el tren, pues nada, se pone la denuncia, se va a la estación, el jefe pone la denuncia y ya ha pasado todo. Pues los petardos, nosotros llevábamos una caja de petardos con 6 petardos, 2 juegos, 3 a cada lado. Las bengalas también las teníamos de dotación en las máquinas, las llevábamos de dotación en las máquinas. Y esas era lo mismo para cubrir la vía, lo que pasa que eran luminosas. Lo que pasa es que las bengalas las dejabas encendidas, las colocabas a medio kilómetro, una a cada lado, y cuando llegaba el tren paraba. Había que ponerla antes en la barrera, claro. Si había alguna incidencia, si no, nada. O sea, lo primero que se hace es cerrar la barrera y luego salir con el farol o el banderín debajo del brazo o el farol en la mano y nada más. Llevábamos de uniforme la gorra, el mono y el anoraz amarillo. El mono era amarillo también. Sí, y la gorra, los guardabarreras, llevaba aquí como una barrera puesta. Las señales de entrada en una estación son como las puertas de la casa. Se puede dejar abierta,
cerrada o entreabierta, dependiendo lo que tenga que hacer el tren. Todo lo largo de la vía está lleno de señales en la cual te dice a 60, a 80, prácticamente igual que en la carretera, que las reducciones y todo eso. Lo que sí tienes es que a la llegada de la señal avanzada, que está a 1500 metros, de la estación, hay una señal. Esa señal es anunciada por unos tableros de proximidad, que son unos tableros blancos rectangulares en vertical, que pone una franja negra, 2 franjas negras o 3 franjas negras, y te avisa de que a partir de ahí tenemos una señal. Antes de llegar a la estación siguiente te encontrabas una señal que se llamaba señal avanzada y a 1500 metros de la estación, y luego te encontrabas la señal de entrada que estaba delante de los cambios, y a criterio del jefe de estación, el factor de circulación, tenía las señales abiertas o cerradas como a él le conviniera, porque podía estar haciendo otros movimientos con otros trenes dentro de la estación. Para que sepa el jefe de estación que tú ya estás parado delante de la señal, le das la señal de atención que le decías, que es un pitido largo y uno corto, durante 3, largo y corto, 3 veces. Y eso era avisándole al jefe de estación de que tenías cerrada la señal. Pues señal había que darle que la apertura de la señal, para que se estacionase el tren. O si por alguna circunstancia no podía entrar a la estación, tenía que ir a la entrada de la estación, allí, para que se parase y recibir el tren. Y si el tren tiene parada, pues igual se le abre la señal, y ya como tiene parada, pues el maquinista se estaciona y hace la parada de las operaciones que sean. Si había que hacer cargas y descargas, pues se hacían, y luego cuando ya se han terminado las operaciones, pues mediante la petición de vía telefónica, porque era bloqueo telefónico ahí, pues se le da la orden de marcha y el tren arranca y se marcha. Había un disco y una señal cuadrada y la señal de la aguja de entrada. El disco en rojo te anunciaba que la próxima señal era de parada. Si la próxima señal la tenías abierta, tenías que entrar en las agujas máximo a 30 por hora. No estaba permitido más. Y la señal de entrada de la aguja era la que te indicaba si entrabas por vía directa o por vía indirecta, desviada. La señal del factor o jefe de estación con el banderín o farol, dependía día o noche, que te indicaba con la luz roja parada, con la luz amarilla si era un tren directo, pasar con precaución, o con la luz verde pasar sin parar. Este farol se empleaba por la noche y por el día. Estaba por la noche encendido y por el día apagado. Y lo que este farol nos comunicaba a nosotros de que estaba la vía o vía desviada o vía directa. Esta desviada. Y esta directa, blanca. Que entonces quiere decir que cuando el maquinista ve una vía desviada, tiene que pasar a 30 kilómetros por hora por los cambios. Y cuando es por vía directa, que es blanca, ya pasa directamente a su velocidad normal. Y entonces, circulando por la noche con un tren, pues como la señal mecánica no la veías, tenía que estar con una luz. Y si la luz faltaba en el disco, había que considerarlo siempre como señal cerrada. Y entonces no se podía circular hasta que el disco no estaba encendido. Y como entonces se hacía con lámparas de aceite, pues a lo mejor el aire tal apagaba. Y entonces tenía que salir el guardaagujas con el farol de mano a decirte, entren con el tren. Pero si no, no entrabas. Había que considerarlo como señal de alto. Cuando teníamos que separarnos de un tren, teníamos que mover en una estación cualquier vehículo, cualquier máquina, tenía que estar presente o ordenarlo el jefe de estación. Nosotros, por nuestra cuenta, nunca el maquinista puede tirar de una estación sin el permiso del jefe de estación o factor de circulación, en su caso. Habían
parejas, maquinista y fogonero, que igual llevaban 10 y 12 años juntos, se llevaban muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que esa convivencia entre el maquinista y el fogonero era constantemente. Pero el lamparero retiraba las señales de los trenes, que llevaba un farol grande, bajo, más 2 faroles laterales. Y normalmente, pues los retiraban, ponían otros nuevos, o los alimentaban de mecha, de aceites y procedía, o de petróleo, según lo que alimentaba, y podían continuaban, pero eran los lampareros. Y cuando llegaba un tren que moría en esa estación, pues retiraban las señales y se la llevaban a la lamparería para limpiarlas y reponerlas. Esa es la misión del lamparero. La dejábamos la máquina llena de carbón repostada para que cuando volveríamos a salir no tendríamos que perder tiempo en cargar la máquina. La máquina estaba cargada de carbón. No había falta más que repostarla de agua. Nuestro viaje imaginario por los oficios del ferrocarril y por sus recuerdos ha llegado a la estación de destino. Durante las últimas 2 décadas, el trabajo en el ferrocarril ha mejorado considerablemente gracias a la incorporación de la alta tecnología adaptada a cada uno de los oficios. Algunos de ellos perviven, otros tienen una nueva denominación, pero la mayoría desaparecieron con la tracción a vapor y a lo largo del siglo XX. Y en el año 60 y tantos, que fue en el 62 o 63, dejamos de echar carbón diariamente con la pala allí a toda pastilla a trabajar con las máquinas de fuel oil. Eran un mechero que le prendía fuego, vamos, y el trabajo del fogonero ya era muy suave. Entonces el fogonero pasó a ayudante de maquinista, que era el que llevaba el boletín de tracción, y entonces el maquinista le decía: mírame a ver cuánto tiempo puedo ganar en este trayecto. Él miraba la cartilla, tanto, y le ganaba. Y le decía: pon tantos minutos ganados, pon la hora de llegada a esta estación a la tal hora, la salida a la tal hora. No tenía otra función el ayudante. Y ahora ya los han quitado. Ahora va solo el maquinista. Y con 75 años que tengo, pues sigo teniendo la misma ilusión. Si otra vez naciese, otra vez me gustaría ser maquinista. En la actualidad, el Museo del Ferrocarril cumple la importante misión de salvaguardar el patrimonio industrial ferroviario, tanto relativo a infraestructuras y a vehículos como al archivo de documentación y material gráfico. Documentos y fotografías que, junto a los testimonios de todos aquellos que ejercieron su profesión con dignidad en el mundo del ferrocarril, constituyen un valioso legado cultural para las generaciones futuras.